Cuando nos sentimos abatidos, abrumados, agobiados, queremos que aquello sea rápido. Que aquello sea de un momento para otro. Pero vuelvo a repetir, el tiempo de Jesús es otro. Y eso le pasaba a estos discípulos. No esperaron el tiempo que Jesús tenía preparado para presentársele. Fíjense bien, iban hablando de todo lo que había pasado. Ellos iban comentando de todo aquello, que lo crucificaron, que lo mataron, que lo ultrajaron, que lo escupieron. Iban hablando de todo eso. Pero el Señor piensa de otra manera, actúa de otra manera. Muchos de nosotros a veces nos ponemos a recordar que con nosotros confiamos en el Señor y que el Señor se hizo el de la vista gorda. Empezamos a hablar de Jesús. Así como estos siguen hablando de todo lo que había pasado. Pero mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Mientras nosotros nos lamentamos, mientras nosotros a veces hasta decimos, nos sentimos defraudados por el Señor, como estos discípulos, Jesús se nos acerca. El mismo Jesús, como dice aquí, Jesús mismo se acercó. Jesús se nos acerca y camina con nosotros como caminó con ellos. A pesar de todas nuestras decepciones, Él camina con nosotros como caminaba con ellos. Pero nos pasa lo que a ellos, que aunque Él va a la par de nosotros, no lo sentimos, no lo reconocemos. Porque oigan lo que dice, pero aunque lo veía, algo les impedía darse cuenta de quién era. Así nos pasa a nosotros. Camina a la par de nosotros, va con nosotros y no lo reconocemos. Nos ayuda, nos da fortaleza y no lo reconocemos. Imagínense ustedes que Él les dice, ¿y de qué van hablando? Y ellos todavía le dicen, sin reconocerlo, solo tú eres el que estaba en Jerusalén y no se da cuenta de lo que ha pasado en estos días. No se da cuenta de lo que pasó con el Nazareno. Así nos pasa a nosotros. Ellos decían, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hecho, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos reconocían que Él era poderoso ante Dios, porque Dios le daba el poder. Y el pueblo, ellos sabían que el pueblo había visto su poder. Pero aún así, hermanos, ellos no esperaron el momento de Jesús. Y ellos le comentan cómo los jefes de los sacerdotes y las autoridades lo entregan para que lo condenaran a muerte y que lo crucificaban. Pero aún así, no entendían todavía. Aún así a muchos de nosotros, hermanos, no entendemos que Jesús se sometió a eso porque no lo hicieron ellos, hermanos. Él se sometió a eso, a ser ultrajado, a ser crucificado hasta la muerte. Él se sometió, pero se sometió porque nos ama. Y ellos no lo habían reconocido. Ellos no habían entendido todavía ese mensaje del Señor que nos da con aceptar pasar por todo ese sacrificio. Ellos no lo habían entendido, hermano. Y todavía le dicen ellos, nosotros teníamos la esperanza que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo esto. ¿Y nosotros cuál es la esperanza que tenemos en Jesús? Nosotros debemos de tener la esperanza que Él nos hará libre, que Él nos ha hecho libre con su crucifixión y muerte. Tenemos que tener la esperanza viva de que Él está con nosotros, ayudándonos en nuestras aflicciones.
que Él está ahí con nosotros ayudándonos en nuestras angustias, que Él está con nosotros ayudándonos en esas enfermedades. Y que si tenemos la fe necesaria, Él nos va a liberar. Él nos va a liberar de todo eso. Pero debemos de tener esa esperanza de que Él nos va a hacer libres de todo eso. Pero nos pasará como los discípulos. Pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Ya hace 3 días que pasó todo eso y no hemos visto claro. Y nosotros. Ay, que yo tengo de venir sufriendo con esta enfermedad 5, 10, 15 años. Y no veo claro. Nos ponemos en ese plan de los discípulos que no habían entendido todavía. Tú no has entendido que a través de esa enfermedad Dios te está purificando para que estés con Él. Tú no has entendido que a través de esa angustia, de esa aflicción, Dios te está purificando para que puedas entrar en su presencia. Y que en su momento dado Él te va a liberar de todo eso, pero siempre y cuando tú tengas fe de eso. Siempre y cuando tú estés convencido de que Él es tu libertador, que Él es tu Dios, que Él es el que te ama. Entonces Jesús les dijo, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. Qué falto de comprensión eres tú con tu enfermedad. Qué falto de comprensión eres tú en tus angustias. Qué falto de comprensión eres tú en tus necesidades. Y que no entiendes que el Señor en su momento te va a dar eso que tú estás pidiendo siempre y cuando tengas la fe de que ya te lo hizo. Siempre y cuando estés convencido de que el Señor te ama. De que el amor de Dios es más grande que cualquier otro amor. Y que cuando Él crea justo y necesario para bien tuyo, te va a liberar de eso. Dios nos habla, así como Él iba hablando a los discípulos. Pero lo que sucede es que no lo reconocemos. No sentimos el ardor en nuestro corazón cuando Jesús nos habla a través del sacerdote. Cuando Jesús nos habla a través de estas oraciones. Cuando Jesús nos habla a través de un mensaje en la radio, a través de un mensaje en una iglesia, en una asamblea. Y fíjense qué bello es Jesús. Que Él va hablando con ellos. Él va hablando con ellos mientras van de camino a Emaús. Y saben, yo les quiero decir algo antes de seguir en esto. Emaús estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. O sea que Emaús estaba lejos de Jerusalén, donde estaba Jesús, donde se estaba manifestando Jesús a las mujeres que lo fueron a buscar al sepulcro, donde se estaba manifestando Jesús a Simón Pedro, que se le apareció. Ellos se iban alejando de eso. Por eso para mí, en este caso, Emaús representa a lo que me aleja de Dios. Ahora, mi hermano, yo te pregunto, ¿cuál es ese Emaús que te aleja de Jesús? ¿Será tu soberbia? ¿Será tu falta de fe? ¿Será tu orgullo? ¿Será que no has podido salir de ese pecado de chambre? ¿Cuál es el Emaús que te aleja del Señor? ¿Será ese licor? ¿Esa droga? ¿Qué es lo que te aleja del Señor? ¿Cuál es ese Emaús que te hace que camines hacia Él en vez de buscar al Señor? Pero el Señor, hermano, no está enojado contigo por eso. Yo te traigo esta noticia, hermano. El Señor no está enojado porque te alejas de Él. Tal vez esté triste, pero no enojado.
Y el Señor te ama. Y el Señor va caminando a la par tuya. Y fíjense lo que dice. Al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Jesús hace la finta, hermanos, de que va a seguir adelante, pero ese no es su pensamiento, no es lo que Él piensa hacer. Él piensa quedarse. Pero Jesús, como buen maestro, hace la finta como que va a seguir, porque quería que ellos lo invitaran. Y es lo que Jesús espera de ti esta tarde, esta noche. Que lo invites a quedarse. Que lo invites a quedarse. Invita esta tarde a Jesús a quedarse. Invita a Jesús esta tarde a quedarse en tu corazón. Dile, quédate conmigo. Quédate conmigo porque te necesito. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias, lo dio y lo partió y se los dio. Aquí, hermanos, Jesús nos está invitando a que asistamos a la Sagrada Eucaristía. Aquí Jesús nos está invitando a que asistamos a misa, a que vayamos a esa fracción del pan y que lo comamos. Porque Él quiere estar en nosotros. No solo con nosotros, sino que quiere estar en nosotros. Quiere que lo comamos, hermano. Porque Él, si ustedes ven más adelante en la fracción del pan, cuando Él parte el pan, desaparece. ¿Por qué desaparece, hermano? ¿Por qué se queda en el pan ahí? Entonces Jesús está en el pan que está en la Sagrada Eucaristía. ¿Y qué espera para ir a recibirlo? ¿Qué espera para ir a comer ese pan que te va a dar la salvación? Ese pan que te va a dar la sanidad. Ese pan que te va a dar la fortaleza. Ese pan que te va a ayudar a salir adelante. Y al final lo reconocen después de la fracción del pan. Y oigan lo que dicen. Se dijeron unos a otros. ¿No es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿No es verdad, hermano, que cuando lees la Sagrada Escritura arde tu corazón? ¿No es verdad, hermano, que cuando oyes un mensaje arde tu corazón? Porque es Jesús el que está hablando a través de ese predicador, a través de esa persona que te está dando el mensaje. Arde tu corazón, hermano. Pero reconoce eso, acepta eso y entrégate al Señor. Y oigan, hermanos, qué bello esto. Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a su compañero. Sin esperar más, hermano. Levántate esta tarde de aquí de esa silla y vete a encontrar con el Señor. Levántate esta tarde de esa silla y vete a decirle, Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que sea tu voluntad. Aquí vengo en tu presencia y pongo mi cuerpo, mi ser, mis problemas, mis dificultades, mis alegrías en tus manos. Sin esperar más, hermano, se pusieron en camino. Sin esperar más, hermano, ponte en camino. Que el Señor ilumine sus mentes esta noche y que Dios los bendiga.